parece que sí. Sí, la grabación comenzó. Hola, estimados amigas y estimados amigos, un gusto de estar con ustedes. Seguimos adelante en una conversación con un gran patriota, como es mi amigo Guillermo Cepeda Valencia, quien reside en la ciudad de Ovalle y es ingeniero en ejecución en geomensura. Trabaja en distintas empresas mineras en la zona norte y fue uno de los primeros que compró mi libro y lo leyó, y el otro día me estaba comentando que le había impresionado lo que yo decía respecto del estado de partidos que se formó con el plan político de Pinochet y que dio origen al contubernio. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bien, don Luis, un gusto estar en su programa. Gracias por la invitación. Ya. Mira, dividamos en dos esta conversación. Una sería, hablemos algo sobre el libro en lo que respecta a ti, tus sentimientos o tus ideas que te surgieron, y después hablamos sobre Chile. Comenzando por el tema del libro, ¿qué cosas te impresionaron más o qué cosas son las que pudieras mencionar en esta conversación? Ya, bueno, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido un golpe de Estado que poca gente lo conoce? Fue que pudimos haber entrado en guerra de nuevo con Perú, que sale en su libro, que por un tema de los satélites que vieron que se estaban acercando tanto y todo, advirtieron lo que podía pasar, y aparte como el país estaba casi en una guerra civil, pudo haber sido invadido Chile nuevamente por tanto por norte como por sur. Estaba siendo muy debilitado. Eso es lo que nadie sabe en realidad que puede haber pasado si no existió un golpe de Estado. Aparte de habernos llevado ya a un país ya totalmente dividido, pobreza extrema, todo lo demás. Lo otro que nos sorprendió, porque tuve la suerte de estar con gente que le gustó su libro y le gustaba que lo debatiéramos, el tema de los estados de partido, que es prácticamente como que nos tienen amarrados. Yo no encuentro una solución cómo podremos desprendernos de ahí, por los estados de partido que todavía rigen. Yo lo que creo que no hay una oposición en Chile, no hay un partido que nos defienda a nosotros, al pueblo, sino de ver sus propios intereses nomás. Eso. Sí, esas cosas te llamaron la atención, ¿verdad? Sí. Mira, respecto del estado de partido, ese es un concepto que lo inventó un judío alemán de apellido Leibholz, que fue presidente del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana, que fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial el pedazo de Alemania que quedó en manos de Occidente. Y este señor creó el concepto de estado de partido diciendo que los partidos eran los dueños de todo el sistema y que ellos no representaban a la gente, sino que se representaban a sí mismos. Y el objetivo de esta ideología era que no se basara el patriotismo en la nación, en el cuerpo vivo de la nación, ni en la historia de la nación, sino que se basara en la Constitución. Por eso que está unido con el concepto de patriotismo constitucional, que es antipatriota, porque nadie va a estar entregando su vida por un papel, como es la Constitución, y sí la va a entregar por su país. Respecto de lo que me dices de la cuasi invasión de Perú el día 11 de septiembre del 73, eso es totalmente efectivo. Cuando las Fuerzas Armadas tomaron la decisión de dar el golpe, enviaron a un ex marino jubilado, en este momento desgraciadamente no me acuerdo de su nombre, a Brasil. Y allá lo tuvieron detenido 48 horas. El servicio de inteligencia de la Fuerza Armada lo interrogaron hasta el último segundo, y cuando supieron o se convencieron que era una persona enviada realmente por la Fuerza Armada, les dijo, bueno, le preguntaron, ¿qué es lo que quiere usted? Y le dijo, nosotros vamos a dar un golpe de Estado y necesitamos que Velasco Alvarado, que era el militar marxista que gobernaba Perú, no se mueva. Y gracias a eso fue que los militares brasileños, no sé de qué forma, pararon la invasión a Chile por parte de este señor, que después la revivió 2 años después, el año 75, estuvo a punto de invadir Chile, y ahí fue cuando los satélites norteamericanos detectaron que estaban todas las Fuerzas Armadas de Perú apostadas en la frontera con Chile. Entonces el presidente
no, el presidente, el director de la CIA, Vernon Walters, le informó a Pinochet y a los militares chilenos de esta situación, y Chile logró ponerse, digamos, trató de ponerse en pie, porque prácticamente no tenía armamento. Esto fue, como te digo, 2 años después del golpe. Y en ese momento se produjo una pelea interna en Perú, y el general Morales Bermúdez destituyó a el general marxista Velasco Alvarado, y eso evitó la guerra o la invasión de Perú a Chile. Fue nada más que una circunstancia interna. Cambiando de tema, Guillermo, ¿qué opinas tú de la situación actual de nuestro país? No sé, ya es como... No encuentro como qué solución puede haber si estamos totalmente divididos como país. No, uno da una solución, otro da un problema. Como me toca ver gente, como la realidad del mundo a mí, veo que hay gente que apoya estos partidos, y yo no sé qué apoyan de estos partidos, porque prácticamente una manga de bueno, la corrupción que se está viendo, que hay pruebas, todo, el tipo de, como dice usted, ética, moral, llega a dar asco a veces, por lo que uno escucha, con lo que uno ve, ellos están totalmente protegidos, uno no, si uno comete un error, uno paga las penas en el infierno, como persona común y corriente. Entonces, no, ¿qué opino? Es un desastre total lo que veo, en el tema de la organización política. Yo estoy totalmente de acuerdo con tus palabras. Quiero informarles, estimadas amigas y amigos, que Guillermo tiene un canal en Facebook que se llama Patriota Chileno, por lo cual está hace años haciendo una defensa de nuestra patria y de todos los valores históricos, nacionalistas que tiene nuestro país. Y él ha tenido, digamos, o sea, para mí, el honor de que él me postule a mí como candidato a la presidencia de la República desde el día en que me conoció, cosa que se lo agradezco inmensamente, digamos, porque realmente es un reconocimiento enorme que hace él al trabajo que hago yo en la misma línea nacionalista patriota. Mira, varias gente en todo caso, Luis, presidente, lo estaban postulando hace rato. Yo lo conocí, bueno, a través de otro canal, que usted lo recomendaban como el último de la derecha, bueno, le decían a usted. Entonces, usted fue también del Partido Nacional, secretario. Sí, secretario general. Este partido, este canal, lo tenía considerado uno de los pocos partidos patriotas y buenos que quedaron, y que ya no existen, lamentablemente. Entonces lo candidateaban como un resurgimiento que, bueno, le dicen la derecha portaliana, y a usted como candidato. Claro. Y que usted fuera como la verdadera oposición, en muchos sentidos, que mucha gente que conozco quiere que usted, lo que hace prácticamente el pastor Soto, de ir a la Moneda, a encararlo con las verdades, por este tema de cuando llevaron a la LGTB al colegio, no le preguntaban a los papás, muchos papás no reclamaron por el tema de miedo, de sentirse como que los podían demandar por xenofobia, cualquier cosa, más por miedo, no porque apoyaban. Entonces, yo acá en Ovalle preguntamos a varios candidatos que estaban, qué opinaban de eso, y la mayoría estaba de acuerdo, no había como una posición, todos como no, con tal de tener un voto, no, es que eso no se puede, que ya los tiempos son diferentes. Entonces usted conserva los valores portalianos, que es enfrentarse con la verdad nomás, a duela a quien le duela, y eso es lo que falta ahora. Claro, lo que sucede, Guillermo, es que un país o tiene valores o es digamos, una montonera de salvajes, pues. Y nuestro país ha sido transformado en una montonera de salvajes, donde se asesina, se roba, se hacen encerronas, ingresan muchedumbre a casas de personas, y luego está, digamos, los grupos criminales que nos importaron desde el extranjero, y objetivamente hablando, la política y los políticos no hacen nada. Se limitan a lo que es la discusión parlamentaria, y entonces hacen creer a la gente que mediante un proyecto de ley se resuelven estos problemas, que son problemas de fuerza y de lucha.
Si usted quiere derrotar a la delincuencia, tiene que derrotarla política y militarmente, no solamente en forma legal. Y esta situación va unida a una hipotimia, que es una palabra que por supuesto que no inventé yo. Hipo significa bajo y timia significa carácter, un carácter aplastado, bajo o depresivo, deprimente de la gente, que hace que todo el trabajo que haga uno en defensa de la patria se lo aplastan. Por ejemplo, la anterior entrevista que le hice a Wilson en relación a mi libro, y que también es un gran patriota que vive en Hijuelas, lo vieron apenas 771 personas. Entonces, esa gracia de hacerse un lado es la manera más hábil que tienen de aplastar cualquier iniciativa. Y yo cuando traté de crear un programa de radio AM en la Radio Portales, que me cobraban 500.000 pesos, que yo estaba dispuesto a pagarlos por una hora diaria que uno la elegía, yo le dije a 3 amigos, entre comillas, patriotas y de buena situación, bueno, uno de ustedes que pague un periodista, el otro que pague un reportero y el otro un locutor, porque pretendían que yo me hiciera cargo de todo y que yo además hiciera el programa, hiciera, digamos, la agenda de noticias. Entonces ellos se hicieron a un lado y ahí me di cuenta que en Chile, hoy por hoy, no se puede organizar nada. No. Yo sería el primero que estaría en la lucha, pero perdónenme, yo ya estoy hasta aquí con la hipotimia del chileno promedio. No sé cómo ves tú las cosas, Guillermo. No, en todos lados, cuando la gente se organiza, hay gente que en vez de cooperar tira para atrás con los comentarios, todo. He sido testigo de primera mano ahora en el último trabajo, de que se armó un sindicato y ellos están luchando por cosas que corresponden. Pues entonces, algunos confunden las cosas que como que hay que ser de izquierda para que uno esté protegido. Son cosas muy diferentes. Uno, ya hay leyes que lo protegen, no tiene que uno estar, hoy no, que el comunismo defiende al trabajador. No. Para eso están las leyes. Yo veo al comunismo como una ideología, no lo veo como una salvación como lo de otro. El tema de la derecha, igual, el capitalismo que nos da el trabajo, todo, estamos protegidos por leyes, no hay que verlo tan extremo. Y alguna gente lo ve así allá como lo extremo, como que están ahí por el látigo, todo. No es tan así. Entonces, eso es lo que le converso yo a mis compañeros, o a veces discutimos, que ellos a veces porque escuchan, oye, ya que este es de los pobres, y así, igual como sale en su libro, que es como arrasó Allende con el discurso de que él era del pueblo. Y todavía se ve eso, todavía se ve en algunas partes donde he visto yo que algunos piensan que estamos siendo protegidos y no es así, por ningún lado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo más terrible para mí es que haya gente, que son millones, que yo le llamo los botópatas, que creen que con su raya puesta en un papel, con un lápiz, su voto, ellos van a mejorar su situación económica. No. Porque la mayor parte de esa gente que va con esa idea y en una elección vota por la Bachelet y en la otra elección por Piñera y en la próxima vota por Bachelet y en la siguiente por Piñera, son los que creen que es como apostar a las carreras de caballo en el club hípico. Entonces ellos ponen la raya pensando que van a tener mejor situación económica con esa persona. Y como se defraudan, entonces votan por el opuesto. Y ojo, si Bachelet se postulara, es probable que saliera presidente nuevo. Exactamente. Hay muchas personas que no han aprendido nada de lo que pasó, nada. Exactamente. Y la verdad el asunto que, mira, en la época del Chile que valía la pena, fíjate que había grandes candidatos a la presidencia, incluso los que perdían. Por ejemplo, en la elección de 1952 que ganó el general Carlos Ibáñez del Campo, hubo 2 extraordinarios candidatos. Uno fue Pedro Enrique Alfonso del Partido Radical y el otro fue Mate Larraín, que era del Partido Conservador, Arturo Mate Larraín. Y lo mismo te puedo decir de otras elecciones, te lo estoy poniendo como un ejemplo. Yo no puedo rescatar a nadie de las 5 personas que han gobernado desde el año 90. Aylwin para mí era un tartufo, como lo decía Allende. Tartufo significa un hipócrita. Frey... Sale en su libro cómo se contradecía cuando sí.
sale en mi libro. El señor Frey es prácticamente un tipo que se aprovechó del nombre de su padre y del apellido de su padre. Si ese tipo jamás por su propio medio habría sido nada. Después viene el Laguito. Él fue el responsable de los problemas que están con los mapuches ahí en el sur, ¿no? Sí, ahí empezó el año 2007, exactamente, fue el primer atentado violento y de ahí para adelante no paró más. Fue por el tema de que él levantó la prohibición de la gente de los terrenos y empezaron a vender los terrenos y de ahí empezó el asuntito, ¿no? Claro, claro, no, pero ya lo había intentado el señor Elwin y la violencia comenzó en el gobierno de Frey. Ya. Y después viene el señor Lago, que se creí, ese sí que es un tipo patético. Primero, un tipo totalmente deshonesto. Hay que recordar lo que pasó con el Ministerio de Obras Públicas, cuando estaba Carlos Cruz, designado por él ministro de Obras Públicas, y crearon un ministerio paralelo con el fraude del MOP Gatti, en que le pedían plata a las empresas contratistas y le pagaban un doble sueldo clandestino a todos los que trabajaban en la unidad de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que era, como te digo, un ministerio público paralelo. Y ahí yo tuve la oportunidad, ahora que te tocó a Ricardo Lagos, tuve la oportunidad, yo estaba en el año 98 estudiando en el internado de Yapel, viajó gente de pueblos interiores para ver a Ricardo Lagos en una asamblea y la llenaron, pero llenísimo total. Y era prácticamente el salvador del pueblo, igual, toda la gente aplaudiendo todo lo que hablaba, todo. Y ahí, lo que pasa es que él vendió la pomada que era la Allende número 2, y resulta sí, que él trabajó en el lado contrario. ¿Cómo será que Harberger, que fue uno de los profesores más conocidos de la escuela de Chicago, neoliberal, igual que Milton Friedman, terminó aplaudiéndolo en una conferencia en Colombia, porque todo lo que dijo coincidía con lo que decían ellos en la Universidad de Chicago? Y había un diputado, un hombre guaso, digo guaso con sentido de honor, del campo, que se llamaba Felipe Letelier, que era del PPD, era de izquierda. Y había hablado en contra del Lago por muchas razones válidas. Y un día tuvieron una reunión en La Moneda varios políticos de la Concertación y el Lago lo fue a encarar. Y como este señor era lo suficientemente hombre, le contestó, pero le dijo: oiga, usted me va a decir lo que yo tengo que hablar y usted me va a hacer callar. ¿Qué es lo que se imagina? Entonces ahí el veterano se asustó y dijo: entonces vamos a terminar a los combos. Bueno, él, cuando ofendía a las personas, incluso de su sector, lo hacía a grito limpio, pues. Y efectivamente Felipe Letelier se le paró al frente y este viejo se chupó. Y después vino la Bachelet, que porque se subió a un tanque y se puso un casco alemán, y con su obesidad, no sé cómo la pusieron arriba al tanque, porque sola nadie se puede subir con ese físico. Y ella pasó a ser la figura más llamativa y más significativa políticamente por un acto físico. Como es que yo me puedo subir a un camión militar, ¿y eso qué? Y después vino el famoso Piñera, que quizás es uno de los peores personajes que han pasado por La Moneda, un tipo doble, falaz, cobarde, completamente desleal, que lo fue toda la vida. Y ahora tenemos a un tipo que tiene hasta una enfermedad mental reconocida y en tratamiento permanente. Entonces, digamos, el esquema de lo que ha habido desde el año 90 hasta ahora, los 35 años del Portugal. Se me estaba escapando algo. Usted habló de Bachelet. Fue que cuando estaba tirándose para presidente, igual mucha gente era porque era la primera presidenta mujer. Eso yo creo que también fue porque ganó. Y porque era simpática. Yo lo que más escuchaba de la gente, que era muy simpática, muy allegada al pueblo, miraba a la gente como gente. Y yo decía, pero en ese tiempo yo estaba totalmente ignorante, desconectado, no tenía idea, pero escuchaba a la gente, sí. Claro. La Bachelet me saludó, me sonrió, y eso equivalió a un voto. Y yo todavía veo gente en todo caso que hace lo mismo. Un día, cuando vino Casa a Cabo Valle, queríamos hacerle como una entrevista y más gente estaba sacándose fotos con él por el tema de que el gallo era simpático. O algunos decían, el rubio o el mozo, hacían algunas señoras ahí cuando estábamos en el centro. Nosotros queríamos acercarnos para preguntarle el tema de si era verdad que él quería sacar a la ONU
o al SNU de acá, de Chile. Y lamentablemente se nos adelantó un personaje, le pegó un paipazo y arrancó, y no pudimos hacer la entrevista. Estaba en tema de las presidencias, de las presidenciales, cuando estaba París y todo lo demás. Mira, la Bachelet. Sí, consulta, disculpe usted, ¿qué opina el tema de la SNU, la ONU, todo lo que está ahora, aparte de los políticos que nos tienen amarrados con el Estado partido, estas organizaciones, ¿qué realmente ofrecen? Porque uno ve lo que pasa en Venezuela, con las violaciones de derechos humanos, al final, ¿qué pasa con estas organizaciones? ¿Qué es lo que hacen realmente? Mira, la Organización de las Naciones Unidas se creó el año 45, después, en el mismo año que terminó la Segunda Guerra Mundial, y hasta la invasión de Ucrania por Rusia era supuestamente el gran paraguas para evitar de que hubiera guerras mundiales o guerras, digamos, importantes en el mundo. Las guerras chicas no paró ninguna. Y en este momento se demostró que no servía para nada en lo que respecta a lo que le llaman el derecho internacional. El derecho internacional no es más que una declaración de buenas intenciones, porque el derecho nacional se traduce en la fuerza del Estado. Por ejemplo, cuando meten preso a un individuo no lo hace voluntariamente, sino que lo meten a la fuerza. El derecho internacional no tiene fuerza de ninguna índole porque no tiene ningún ejército propio. Entonces, toda la palabrería de las Naciones Unidas, del derecho internacional, se fue a pique cuando Putin sencillamente violó la soberanía de Ucrania. Ahora, el punto central es como cuando decían que aquí venían soldados de Venezuela a Chile. El problema lo tenemos acá, si es que efectivamente ingresaban agentes de seguridad del Estado y no estaba en Venezuela. El caso de la ONU es lo mismo, viejo. Si todos los políticos chilenos son corruptos, son vendidos a las Naciones Unidas, son vendidos a la Fundación Rockefeller, son vendidos a la Fundación Adenauer, financiados, son vendidos a la Fundación de George Soros, todo eso produce el efecto que tenemos en Chile, que la invasión de seres de luz es legítima, es válida y es buena. Y es necesaria, como dice la señora Marino. También es muy bueno hacer propaganda y rendirle homenaje a los invertidos sexuales. Entonces, toda esa tendencia, que en el fondo es pura corrupción moral, física, intelectual y hasta corporal, esa es la que rige en todo Occidente desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y Chile siempre se mantuvo al margen de eso porque los presidentes que habían hasta antes de Allende, a ninguno se le pasó por la cabeza, por ejemplo, acabar con la Constitución de 1925. A ninguno se le pasó por la cabeza abrir la frontera para que llegara aquí Pedro, Juan y Diego. Podrían haberlo hecho, tal como se demostró en el periodo actual del contubernio, que los tipos después que perdieron el plebiscito con un 62% volvieron a reiniciar el proceso constituyente. O sea, el voto de las personas no vale nada. Ojo, pero en su libro también sale explícito ahí de que en ese tiempo los políticos era como más, no tocaban estos temas porque sabían que la gente podía reaccionar de otra forma, porque había una moral todo el tiempo. Es que lo que pasa, Guillermo, que toda la educación de los políticos y de la gente común y corriente venía de los liceos fiscales, no se llamaban municipales, fiscales, como era el Instituto Nacional, el Liceo Número de Niña, el Liceo de Aplicación, el Barros Arana, en que lo primero que le enseñaban era patriotismo. Eso, lo mismo, por eso no se tocaba tanto los temas de... Y ningún político, incluso los de izquierda, estaba dispuesto a romper con esa línea histórica que venía desde Diego Portales. Sí, pues. Y eso es lo que pasa ahora, que ahora incluso están hasta dividiendo el país con, bueno, el tema de Gualmapu, que son como otro país que quieren establecer acá en Chile. Claro, como te digo, ese amigo mío, que voy a publicar un video de él en unos días más, él dice que el verdadero objetivo de traer a los inmigrantes y específicamente a los venezolanos y darles el abrazo y el apoyo que les da la derecha, porque la derecha, como sabe que votan no por la izquierda, sino que por la derecha, quiere aprovechar esos votos.
Entonces este amigo mío dice que pronto vamos a tener una bancada de venecos en el Congreso, elegido mediante el voto de los propios venecos, pero yendo en lista de los partidos de la derecha. Y yo no puedo entender por qué hay gente de derecha o que se dice de derecha que sigue votando por esos partidos de derecha. Porque hay, digamos, ciertos límites, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, si yo hubiera vivido en Sodoma y Gomorra, yo no me habría involucrado en las relaciones zoofílicas que tenían los individuos ahí con los animales, por ejemplo. Entonces, y si hubiera sabido que hay un grupo que hacía eso, yo no me habría aliado ni menos habría apoyado a esa gente. Aquí el votante de derecha realmente es el culpable final de toda la desgracia de Chile, porque no le vamos a pedir al votante de izquierda que defienda la patria. No. Eso es lo que te quería más o menos decir. ¿Podrías decir algunas palabras para que nos despidamos, Guillermo, de la gente que nos va a ver? Sí, como que sigan su canal, don Luis, porque ustedes merecen también ser más conocidos. Su canal tiene que llegar a más gente porque necesitamos gente patriota, necesitamos, como dice usted, alguien que nos diga la verdad de lo que está pasando realmente en Chile, que nos abra los ojos con el tema de dejar de ser votópata, no votar por políticos que no nos van a llevar a ningún lado. Y ya lo sabemos, pero la gente sigue votando igual. Entonces yo, mientras esté en mis manos, yo a su canal lo sigo publicando ahí en el Chileno Patriota. Tengo 5.000 suscriptores, ya no puedo subir más, Facebook tiene un límite de amigos, como se dice. Entonces yo lo comparto, le digo a la gente que conozca su canal, que escuche sus videos. Recomiendo mucho su canal, el canal de Luis Emilio Malenda. Lo recomiendo y escúchenlo harto. Escúchenlo y vean todos sus videos. Hay mucha información valiosa, histórica y una educación civil que no ahí le va a servir harto a la gente, a los demás. Yo te agradezco mucho tus palabras, Guillermo, y te puedo decir que muchas veces he estado a punto de tirar la esponja porque es una demostración cabal de la hipotimia y también de la personalidad destructiva que tiene el chileno promedio. Fíjate que el propio YouTube me ha dicho que usted tiene una cantidad de material tan importante que le recomendamos que vuelva a publicar los videos que ha hecho anteriormente y no necesariamente haga siempre nuevos. Pero ¿qué sucede? Fíjate tú, cuando tú me hablaste de que yo fuera candidato presidencial, yo te dije, ¿sabes? Cuando mi canal tenga 100.000 suscriptores vamos a hablar. Y mi canal ya tiene 6 años y no ha pasado nunca de los 5.000. ¿Por qué? Porque recibo el voto de castigo del votópata de derecha. Pues. O sea, yo tendría que ponerme de rodillas frente a ellos y empezar a hablar las mismas cosas que hablan, no sé, creo que 50 o 100 patanes, que en el fondo no les interesa Chile, sino que les interesa su ideología, nada más. Y esos personajes, tienen un éxito. El otro día me dijo un tipo en mi canal que por qué yo no promovía la candidatura de un señor de los que están ahora haciendo, digamos, una especie de competencia en lo que podríamos llamar la derecha más neoliberal. No lo voy a decir porque no lo quiero ofender, pero le tuve que decir, fíjate que ese señor no tiene licencia de enseñanza media, así que no puede ser candidato ni a concejal, y menos a presidente de la República. Entonces es el colmo que tú no te informes ni siquiera de ese aspecto y lo estés presentando y promoviendo como candidato presidencial. Ese es el extremo del imbecilismo y de los castrados mentales que tenemos en Chile. Así es. Guillermo, no sé si usted ha leído el libro La vida simplemente. No. Ya, yo al leer su libro lo recomiendo mucho. Yo lo leí lentecito, pero igual, voló en su historias que salen acá, historias que dejan marcas. El tema de cómo se veía el Chile actual, el Chile en ese tiempo, cómo existía la amistad, como lo trata su libro, de tantos personajes que uno me hizo como recordar mi infancia, que conocía a gente en la plaza. Yo soy de Pedro Valdivia. No sé si usted conoce esa salitrera, fue la última salitrera que quedó en el norte. Sí.
Ya, entonces era lo mismo, uno iba a la plaza y toda la gente ya se conocía. Llegaban los años nuevos, todos los vecinos de las cuadras se saludaban, hacían competencia, todos se conocían allá, era increíble. Entonces su libro nos llevó al pasado, me llevó a ese pasado y fue emocionante leerlo y recordar también mi infancia y todo lo que pasamos ahí el Pedro Valdivia. Así que recomiendo su libro, lo va a seguir también ahí publicando en el sitio y lo va a seguir recomendando. Muchas gracias. Y te quiero decir que, y le quiero decir a ustedes, estimadas amigas y amigos, que Guillermo un día vistió a su hijita igual que las cantineras del ejército en la Guerra del Pacífico. Y ganó. Fue tan impresionante el disfraz real que le pusieron, que se veía tan hermosa que nunca me voy a olvidar de esa imagen de tu hija vestida de cantinera del ejército. María la Grande, ella es de Ovalle, pues, está acá en el cementerio. De Ovalle, sí. Sí, y ganó también, pues ganó por originalidad. Ganó por originalidad, imagínate tú. Entonces, estimadas amigas y amigos, este diálogo entre dos patriotas chilenos no tiene otra finalidad que defender a Chile. Aquí nosotros no tenemos ningún interés de por medio, y menos estamos defendiendo alguna ideología, sea la que sea. Estamos defendiendo el patriotismo. Y le quiero decir, para despedirme, que viva Chile, viva la patria histórica y viva la nación chilena.